Hola, soy Diana Michelle Ruiz Real de la Licenciatura de Educación Básica. Hoy vamos a hablar de los antecedentes de la historia y cómo está conformado en la actualidad la asignatura de Formación Cívica y Ética. Bueno, como introducción, la propuesta curricular se va modificando o diseñando de acuerdo al momento histórico que el país esté atravesando, es decir, a su necesidad. Recordemos que un currículo es una propuesta construida al pedir de éste que se enmarque el quehacer dentro del trabajo del aula. Y pues bueno, en los últimos años del virreinato, que es de 1521 a 1821, los catecismos cívicos fueron uno de los 5 momentos más relevantes que ha tenido la currícula que forma la ciudadanía de México. Se tocaban temas como la Constitución, la libertad, la ciudadanía y se caracterizaba por mostrar un deber ser, es decir, nos muestra la cualidad que debe tener un ciudadano. En los inicios de la Guerra de Independencia, que fue de 1810, fueron surgiendo sentimientos de pertenencia. Los escritos de Morelos hacen mención que los habitantes que nacen en América necesitan sentirse dueños y con cierto derecho sobre todos los criollos, pues decían que ellos debían tener más privilegios que los españoles por el simple hecho de haber nacido dentro del territorio. En los primeros años de México independiente, que fueron en 1822, se retomaban las escuelas de primeras letras. Se caracterizaban por trabajar con catecismos religiosos para la enseñanza de la lectura. Pero al mismo tiempo se abordaron aspectos políticos y por ello surgieron los catecismos políticos y civiles. Las lancasterianas, como los primeros esfuerzos del Estado por crear escuelas, además de como había un exceso de alumnado y pocos profesores, se decidió implementar esta estrategia, la cual consiste en que los alumnos más avanzados sean los de monitoreo de los menos aventajados. Y pues bueno, en México independiente, que es de 1823, surgió el nacionalismo y tuvo su auge después de la Guerra de Independencia, pues al ser una nación libre, los habitantes del territorio ya se sentían parte o dueños del país. El nacionalismo también fue considerándose dentro de la educación como un elemento importante para propiciar la adhesión, la lealtad de la población al Estado y pues también de alguna manera fue una herramienta para modelar la conciencia ciudadana. Y pues así aprovechando esta tendencia de proveer una educación que cubriera a una población en edad de asistir y que la educación fuera universal y obligatoria. También es a través de la enseñanza de la historia, la formación cívica y ética y la geografía que se promueve de manera declarada el nacionalismo. Después de la independencia de 1830, los proyectos educativos posteriores a la independencia promovieron el nacionalismo, identificando con el liberalismo de la Constitución de 1812. En la segunda mitad del siglo XIX, los liberales de la segunda mitad del siglo XIX lo consideraron indispensable ante las intervenciones extranjeras que México sufrió durante ese periodo. También en el Porfiriato, que fue de 1876 a 1911, el nacionalismo se convirtió en un enfoque que impregnó tanto al civismo durante el Porfiriato como a las propuestas generadas por los gobiernos. Y pues en el periodo que es de López Mateos, que empezó en 1958, los libros de texto gratuitos, creados durante su gobierno. Ellos fueron los portadores de esta visión nacionalista. Se les conoce coloquialmente como los libros de la patria. En los años 60 hubo movimientos de crítica social en las universidades sobre las libertades que existían. En 1971 se crea una nueva versión de los libros de texto gratuitos, es decir, se intercambian por primera ocasión los contenidos y materiales educativos creados en 1959. Hubo participación de equipos de especialistas quienes exploraron fundamentos para el aprendizaje. El currículo se organizó en áreas por educación primaria, por lo que el civismo se integró a la de ciencias sociales. Los programas y materiales educativos intercalan temáticas de historia y geografía con un análisis sociológico y antropológico de los problemas en México y en el mundo.
Es decir, que estos libros situaron el papel de México que tenía a un nivel internacional, es decir, un país tercermundista o en vía de desarrollo. En los libros de texto gratuito se emplean además de ilustraciones, fotografías de diversas regiones y contexto de México y de otros países latinoamericanos. Se utilizan ejemplos de prácticas culturales locales y se introducen conceptos para ubicar a México en el contexto internacional y se abordan problemas como la pobreza y la desigualdad. En 1993, la SEP publica nuevos planes y programas de estudio para primaria y secundaria. En ellos aparecen asignaturas independientes, educación cívica para primaria y civismo para secundaria. Entre las novedades se destaca la inclusión de temas relativos a derechos humanos y en su enfoque se alude a la formación en valores, en la igualdad, la responsabilidad, el respeto a la diversidad y la igualdad. Y como un elemento constitutivo propio de la materia, prevalecen contenidos relativos a la organización del sistema político, la constitución y la identidad nacional. No se formulan los libros de texto gratuitos de la asignatura en primaria, donde se convierte en una materia sacrificable, ni en el libro para el maestro en secundaria. Esto propició que el docente no tuviera las pautas o el cómo debía de impartir la clase. Los derechos humanos entran a la educación cívica en 1993 y surge el nombre de formación cívica y ética para la educación secundaria. Y los principales rasgos de la formación cívica y ética, en donde hay presencia de varios ejes, como lo es el desarrollo humano, la ética ciudadana y democrática, se consideran las condiciones de los adolescentes también. En 1999 existe la construcción de sujetos políticos. La construcción de cada uno de nosotros como sujetos políticos está atravesada por el ejercicio de los derechos humanos. Y esto se empieza a tocar de manera sistemática en los programas de estudio y en los libros de texto, ya que hay un vínculo muy fuerte con la vida cotidiana del alumnado. También en 1999, lo socioemocional se logra en la incorporación de la dimensión socioemocional, al adjuntar la formación cívica y ética con orientación educativa. Y eso da lugar a que se trabaje la autorregulación, la resiliencia, autoconocimiento y otros elementos de la educación socioemocional, como parte de educación cívica. Acerca mucho la asignatura a los estudiantes, la sexualidad, adicciones y demás. De 1999 al 2006, la formación cívica y ética como parte de la ARS. En 2008, también hubo un programa integral de formación cívica y ética para la educación primaria, como un diseño de vanguardia. Debe estar vinculada con todos los campos. Tiene que proyectarse hacia la vida cotidiana del alumnado para un mejor entendimiento. En el programa del 2008 aparecen 8 competencias cívicas. Las competencias cívicas surgen en tendencias que destacan. Y de acuerdo con Cox, del 2010, la currícula de ciudadanía transita de una perspectiva tradicional a una expansión formativa. En 2011, surgen algunos cambios en la formación cívica y ética para educación primaria y secundaria. La articulación de la educación básica. Hubo una evolución de la asignatura que detonó varios rasgos en donde se planteó ejes, ámbitos, procedimientos formativos y elementos curriculares. En la evolución de la asignatura de 2011, hubo los derechos humanos y sus garantías. Se hizo ver que una cosa eran los derechos humanos y que otra eran sus garantías, y se reformó la Constitución. En 2011, las identidades generan nuevas concepciones acerca de las identidades. Está presente, y sabemos que está presente en los programas y libros de texto que lo concretan. También en 2011 existen propósitos en la relación con la formación cívica y ética del programa de estudios 2011. Se pretende con esto que los estudiantes de educación básica sean sujetos dignos, capaces de desarrollarse plenamente, de tomar decisiones responsables y autónomas para orientar la realización de su proyecto de vida
y mejoramiento de la sociedad. También tenemos que reconozcan la importancia de ejercer su libertad al tomar decisiones con responsabilidad y regular su conducta de manera autónoma, para favorecer su actuación apegada a principios éticos, al respeto a los derechos humanos y valores democráticos, que comprendan también que la igualdad de dignidad dentro de los diferentes grupos a los que pertenecen, como personas, tienen los mismos derechos que nos permiten participar de manera conjunta en el diseño de formas de vida incluyentes, equitativas y solidarias, para comprometernos en la mejora del entorno natural y social. También que comprendan y aprecien la democracia como forma de vida y gobierno por medio del análisis de valores y actitudes que se manifiestan en la convivencia próxima. En 2011, las competencias cívicas y éticas, el conocimiento ciudadano de sí mismo, la autorregularización y ejercicio de ser responsable de la libertad, sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad, respeto y valoración de la diversidad, manejo y resolución de conflictos, la participación social y político, al apego a la legalidad y sentido de justicia, la comprensión de aprecio por la democracia. Y pues bueno, desde 2011 al 2016, la formación cívica y ética para educación primaria y secundaria en el modelo educativo, 2016. Entraron los derechos, que se constituyó el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El 2016 tuvo como propósitos la propuesta curricular en relación con la formación cívica y ética de la propuesta curricular 2016. Con ello buscaba fortalecer su identidad, expresar sus sentimientos y emociones y fomentar su cuidado personal para construir su proyecto de vida, respetar y dar un trato igualitario a las personas para propiciar una convivencia armónica en la escuela, la familia y la comunidad, tomar decisiones basadas en principios éticos para solucionar conflictos de manera pacífica, autorregular sus comportamientos, la igualdad, la equidad, la tolerancia, capacidad de autorregulación, sirve para la convivencia y bienestar propia. Se necesita la convivencia con la naturaleza, promover la aplicación de las leyes para fortalecer el Estado de Derecho. También rechazar la discriminación y tener como referentes las normas, las reglas y las leyes de los derechos humanos y la democracia. Ejercer sus derechos y ciudadanía de manera responsable, informada, crítica, participativa y comprometida para influir en las decisiones de su entorno social. En el 2016, los temas que se proponían en los temas curriculares era el autoconocimiento y ejercicio responsable de la libertad, el sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, la convivencia pacífica y la solución de conflictos, también el sentido de justicia y apego a la legalidad, la democracia y participación ciudadana. Y pues en el 2016 la formación cívica y ética se entiende como un conjunto de experiencias organizadas y sistemáticas que contribuyen a formar criterios y asumir posturas y compromisos, también desarrollados con tanto lo personal como lo social en los alumnos, teniendo como base los derechos humanos y los principios democráticos. Bien sabemos, como conclusión, que la escuela debe promover oportunidades para que en su educación los estudiantes puedan reflexionar, analizar y razonar, interesarse por diversos temas y participar de manera activa, que sean positivas para experimentarse por diversos temas y participar de manera activa en actividades que sean positivas para experimentarse como personas únicas, dignas de cuidados y respetos. Por lo que es importante que nosotros como docentes fomentemos los valores en el aula, para que desde ahora los jóvenes sean personas estimadas en la sociedad y como conclusión, también podemos decir